muchos años trabajé en la morgue, en la ciudad de Rosario. Yo soy de la ciudad de Rosario, soy médico, trabajé en la parte de medicina legal y después de eso estuve otros 24 años trabajando en la sección homicidios de la policía de Santa Fe. O sea, con ese, digamos, background, encaro este tema de cómo es el trauma por espadas y darle una visión médico-forense, vamos a hacerlo así, o médico-legal a todo lo que es trauma por espadas. Entonces, empezamos con una parte principal que sería la mecánica del trauma físico, toda la parte física, cómo funciona una espada. O sea, en resumen sería una comparación con la balística terminal. O sea, hay una ciencia que se llama balística, que se divide en balística interior, la parte de la balística que es el viaje del proyectil en el aire, y después está la balística de efectos, que es todo lo que produce el proyectil cuando tiene contacto con el cuerpo. Para ver todo eso, tenemos que ver cómo se genera la energía, cuál es el vector de transmisión, la concentración de la energía y la disipación de la energía en el blanco. O sea, esto sería cuando la espada hace contacto con el cuerpo. Entonces ahí entramos con la mecánica del trauma físico. Cómo la espada sería entendida como una palanca acoplada a una cadena cinética. Cinética es una cadena de movimientos, que es biomecánica la cadena. Hay 4 fases de la transferencia de energía: la generación, la transmisión, la concentración y finalmente lo que sería el equivalente de la balística de efecto, que es la disipación de toda esa energía en el blanco. O sea, cuando llega el filo de la espada o el filo del sable al cuerpo. Voy a usar la palabra espada como un gran conjunto donde meto sable, meto todo ahí. Entonces, esta parte corresponde solamente al cuerpo, o sea, el cuerpo como motor. La energía cinética se genera en la parte muscular, en el cuerpo. Después está la transmisión de eso, que es la acumulación de la energía del momento angular o de la energía cinética. La concentración, donde intervienen una serie de fórmulas, que la más importante es presión es igual a fuerza sobre superficie. El filo reduce el área a micrones y multiplica la presión hasta superar la resistencia del tejido. Y finalmente, el mecanismo lesional. El corte, la contusión, la fractura, todo eso con el efecto de esa energía que se distribuye en el blanco a partir del filo. Bien, entonces, la primera parte, el cuerpo como motor. La energía se genera, la espada no genera energía, la espada lo único que hace es el vector de transferencia. O sea, acá hay varios artistas marciales y gente del tema de la espada y sabe que la espada genera el movimiento del cuerpo a partir del apoyo en el piso. Todo lo que sea rotación de cadera, torso, el core, las manos y la empuñadura trabajan para lo que es la espada como palanca. Ahí dice bien, la energía no surge de la espada, el arma solamente es el medio de transmisión. Energía cinética es la energía del movimiento. Y la velocidad angular, o la energía, es también todo lo que hace la rotación. Entonces, acá tenemos la espada como palanca. Hay 2 tipos de palanca principales, de primer y tercer tipo, y después la que se llamaría mixta, porque a veces en una sola espada puede trabajar en más de una palanca. El sable trabaja como una palanca de tercer tipo, donde el fulcro está en la mano, la resistencia está en lo que yo quiero atacar, y la potencia viene de la energía acumulada. Dijimos que nace en el cuerpo y se genera y se acumula en la energía angular. En cambio, por ejemplo, en una katana, con una espada de mano y media, donde
intervienen las dos manos, ya tengo otro tipo de palanca, que es del primer tipo. Acá es donde no encuentro el mouse. ¿Aparece? Sí, sí. Acá está. Y hay un tipo que es este, que se llama el acoplamiento inercial, donde no hay ningún tipo de palanca, sino que está el brazo bloqueado, el vector se alinea perfectamente, el vector de energía, con el eje y la longitud de la hoja. Que también eso se ve en la esgrima, sobre todo de ropera, o esgrimas que son de punta, donde el esgrimista está con el brazo totalmente extendido apuntando hacia la persona que tire frente, hacia el oponente. Acá no hay ningún tipo de palanca, solamente es el empuje. Bien. Entonces, la fase 2, el vector de transmisión, el momento de inercia y el centro de percusión. Cuando la espada se desplaza, acumula momento angular. La efectividad de la transferencia de esta energía, obviamente, depende de la geometría de la hoja, y acá tenemos el concepto de centro de percusión, que es el lugar de la espada donde con mayor eficiencia transmite toda la energía que viene acumulando. Hay varias maneras de calcular el lugar donde está el centro de percusión, pero es en lo que es la katana también se dice el monouchi, es el lugar donde más y mejor transfiere la energía que trae la espada. Fase 3, la concentración de la energía. Toda esa energía que se generó en el cuerpo y el momento de fuerza angular se va a concentrar en el filo. El asunto es que una vez que la espada está en movimiento y va a hacer contacto con el guante, con el blanco, aparece una fórmula que se llama presión es igual a fuerza sobre área o fuerza sobre superficie. Una hoja perfectamente afilada reduce el área o la superficie del contacto a micrones. O sea, una espada bien afilada, y siempre estaba bien afilada, tiene un área de micrones, lo cual hace que la presión sea muy grande. Y acá tenemos, por un lado, el mecanismo cortante, el tajo, y por el otro lado, el mecanismo punzante, que es la penetración. La presión resultante supera instantáneamente la resistencia estructural de la piel, el músculo y el hueso, en el caso del tajo, y en el caso de la estojada, no hay disipación de energía lateral y la transferencia de energía es de penetración pura. Llegamos a la fase 4, que es el mecanismo lesional. Hace contacto el acero con el blanco. ¿Qué pasa con esa energía al interactuar con el cuerpo? La energía traumática no desaparece. Incluso si la espada no logra seccionar el tejido porque está protegido por cuero, un campezón o una armadura, o una cota de malla, la energía cinética permanece intacta y se disipa como un trauma por fuerza contundente. Todo lo que es contusión es golpe. Hay un trabajo de deformación también que ocurre en la hoja. La hoja también pandea y esa energía también afecta a la espada, por una deformación del acero, una deformación del blanco y la penetración anatómica. La disipación en el blanco puede ser una sección incisa, los bordes son limpios, ahora después vamos a ver algunas imágenes asquerosas. Puede ser el trauma contuso, con el filo que está contenido por una armadura o por una cota de malla, o puede ser un modo C, que es mixto, donde el modo C es el más frecuente. O sea, donde interviene un mecanismo de golpe con un mecanismo de corte. Bien, entonces repasando algunas fórmulas. A diferencia de un proyectil de arma de fuego, en el cual la fórmula de energía cinética se mide el peso del proyectil todo entero, la espada no es una cosa que está arrojada en el aire, en la cual yo tenga que ver todo el peso de este sable, sino que hay un concepto que se llama masa efectiva, que es más o menos del 50 al 60% de la masa real del sable, la espada o la espada o el elemento que sea.
Ese es el valor de referencia. ¿Para qué necesito esta fórmula? Para calcular lo que sigo, que es la fórmula de energía cinética. Para tener algunas nociones de la cantidad de energía que hablamos, un sablazo a una mano, el corte número 7 al sable, de sable a la cabeza, con muñeca, depende de una cadena cinética corta, alcanzando velocidades de 90 km por hora. Con una masa efectiva de medio kilo genera una energía cinética real de 120 a 150 joules, que es la medida en la cual vamos a medir la energía cinética del golpe. Una katana con un grip a dos manos, en el ataque llamado Men, ¿se acuerdan de Coté? Men, también es a la cabeza. Utiliza las dos manos, pero llega a 270 joules. Un sablazo de caballería con un Prusiano 1811, que es un sable mucho más grande que este. Tiene una pala considerable. Con el envión que lleva el caballo, llega a 400 joules. Lo más grande es la estocada del coracero. El coracero en el siglo XVIII era un soldado de caballería pesada, donde utilizaban una espada que era recta, porque lo que se buscaba era la punta que atraviese al oponente. Eso iba a galope, arriba de un caballo de 500 kilos, más todo el equipo que tenía el coracero, más la velocidad del caballo, la energía se disparaba a 907 joules. Tal era la energía que muchas veces se le fracturaba la muñeca al soldado porque lo atravesaba y cuando pasaba le pegaba un tirón que fracturaba el cúbito y el radio. Se terminaba el coracero en ese momento también. Entonces ahí tenemos algunas medidas, ¿no es cierto? El sablazo de una mano, el corte número 7 al cráneo, 150, una katana 270, un sable de caballería 400 y la barbaridad que es una estocada de coracero de 907 joules. Fíjense una cosa, los límites de los huesos humanos. El hueso frontal y los parieteles tienen un umbral de fractura de 45 a 75 joules. Muy por debajo. Estamos hablando muy por debajo de eso. Ningún hueso, digamos, está a la altura de las unidades del joule que vimos. Acá lo vemos mejor. La tibia tiene ese tipo de límites, de 10 a 15 joules. El fémur, un impacto lateral de 25 joules, lo rompe. Guarda que estamos hablando de un impacto que tiene que ser puntual. O sea, un disparo de 22 en el fémur, bien dado, lo rompe. Un disparo de 9 milímetros lo parte como si fuera un queso al fémur. Hay crónicas, sobre todo en las jodas, y después en el siglo XIX, donde toda una pierna a nivel del fémur es cortada. Una pierna, digo, a nivel de la pierna es cortada o a nivel del fémur es cortada. Ahí después vamos a ver un par de esas crónicas. Toda instancia de combate analizada supera con creces el límite elástico óseo. Hay un tema también que el hueso fémur, cuando está sometido a una carga, o sea, la persona con toda la armadura, con todo lo que lleva encima, hay una fuerza que de arriba y abajo como que lo está presionando. Cuando recibe un impacto lateral, eso ayuda a que se rompa más fácil, digamos. Bien, la cantidad pura de energía que la matriz ósea cortical necesita absorber para fallar de forma catastrófica es sorprendentemente baja si el impacto es dinámico y localizado. O sea, un impacto de alta energía de carga como un golpe. El fémur absorbe, dijimos, 25 joules antes de fracturarse bajo una carga de impacto lateral. La tibia está más expuesta porque hay poco
envoltorio alrededor de la tibia, entonces se quiebra más fácil. Entonces, si el hueso se rompe solamente a 25 joules, ¿por qué no se rompe la pierna con cualquier golpe? De acuerdo a los cálculos, hice acá un golpe de espada vikinga de una mano bien ejecutado por un guerrero entrenado, genera un impacto entre 60 y 130 joules. Las espadas del periodo Wendel o de la época de Teodorico son herramientas perfectas para asimilar esta transferencia. Tienen un afinamiento conicidal distal, el distal taper muy leve, carecen de una punta aguda, pero concentran la masa generalmente en el último tercio de la hoja, mientras están siendo aceleradas, y el centro de perfusión también está adelantado. Un tajo alcanza fácilmente los 100-130 joules. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le pego a una persona con un bate de béisbol en el muslo, con 160 joules, el muslo no se va a romper. ¿Por qué? Porque está rodeado de músculo, que es como una bolsa de agua metida ahí que hace que se disipe la energía. Le hace un flor de moretón, le hace un flor de hematoma, pero el hueso no se rompe. En cambio, la espada hace una incisión donde abre todo ese paquete y ahí sí llega al hueso con un remanente de energía de 60 a 50 joules, y ahí es donde lo parte. O sea, el secreto está en que el filo abre toda esa carne y entrega directamente 60 joules al hueso, donde ahí lo parte de una. Contacto directo y fractura ósea. Antes de seguir adelante tenemos que hablar un poquito del filo, porque hablamos mucho del filo, que es el último lugar donde se concentra toda la energía, pero tenemos que tener una idea. Tenemos que entenderlo no como una línea, sino como una estructura geométrica tridimensional. Todo un sistema de transferencia de energía que tiene, puede que tenga algunos y otros no, ya lo vamos a ver. Ápice, que es bien la línea del filo, un bisel primario o un bisel secundario, mesas y vaceos, la rebaba, que es un elemento que no es, digamos, bienvenido, pero lo tenemos que tener en cuenta para sacarlo, y lo que se llama rugosidad superficial. Entonces, acá tenemos el bisel primario y el bisel secundario. No todas las espadas tienen este tipo de filo. ¿Qué pasa? Para sostener el ápice necesito una estructura. Si esa estructura es muy delicada, en el primer golpe el ápice se va a la miércoles y el filo se mella o se cae. Entonces, hay espadas que tienen un filo secundario, por ejemplo esta. Lo que son los sables generalmente tienen un filo secundario. En cambio, un shamshir, como la espada de San Martín, o una katana, no tienen ese bisel secundario. Es interesante cómo la katana japonesa logra ese aporte del filo con el famoso Nikuori, que es volviéndolo gordo acá. Entonces lo vuelven gordo ahí, eso le dicen carne. Le ponen carne a la hoja y eso sostiene el filo, para que el filo no se vaya a la miércoles. También tienen este tipo de hojas, pero ya aparece en el periodo Edo, cuando la gente se mataba con katanas, pero vestidas de seda, no vestidas con un yoroi o con armadura. El shamshir mameluco tiene este tipo de hoja. Pero ¿cuál es la gracia? Está hecho de wood, no está hecho del metal choto que es el tamahagane. Está hecho de wood, donde tenía un temple todo entero la hoja, no tenía un temple diferencial. Y después está, por ejemplo, los sables militares. Los sables militares de fábrica salían así, como este, no sin filo. ¿Qué pasaba? Antes de la batalla venían los armeros y los afilaban como la Regran 7.
Obviamente que no lo largaban con filo por motivos de seguridad también. Bien. Las mesas son, digamos, las partes del costado de la espada, y después está la rebaba, que es cuando el abrasivo desgasta el acero, el metal se vuelve tan delgado cerca del ápice que fluye plásticamente en lugar de desprenderse. Si el arma sale a combate con la rebaba sin haber sido asentada y eliminada esa rebaba, la rebaba se dobla sobre el filo y te pasa un filo que es de 3 milímetros, lo convierte en un filo de 50 milímetros en un segundo y el arma pierde su capacidad. Vamos a ver acá qué es esto. Acá se ve un filo, microscópicamente. Todo esto que sobra para afuera es la rebaba. Que fíjense que si yo llego a golpear esa rebaba, se vuelca hacia y me enmascara todo el filo. Entonces, todo eso es un elemento que hay que sacarlo, eliminarlo. Fíjense acá cómo la rebaba es larguísima. Antes del afilado, filo enrollado, y después del afilado. Cortesía de Forja Fontes. Bueno, acá me faltó hablar algo de la rugosidad superficial. La rugosidad superficial es eso que veíamos en esa foto, que es como si fuera un tramontina, pero a nivel microscópico. Eso en algunos filos es deseable, porque actúa como si fuera realmente una sierra y corta más. Bien. Las mesas tienen una función hidrodinámica y mecánica. Esta parte es reaburrida, pero bueno, hay que decirlo. Estos son distintos tipos de mesas de las espadas. La espada puede ser a 2 mesas, a 4 mesas. Y tienen una función hidrodinámica mecánica, porque una vez que el ápice inicia la solución de continuidad del tejido, o sea, lo abre, las mesas son las encargadas de actuar como una cuña que va separando las paredes de la herida a medida que la hoja se va enterrando cada vez más profundamente en la carne. Bien, entonces, ¿cuán afilada está una espada? ¿Cómo estaban de afiladas las espadas? El filo teórico es un átomo de hierro, imposible porque ninguna estructura puede sostener un átomo de hierro sin que se venga a la miércoles con el primer golpe. Hay hojas de obsidiana que se usan a veces en cirugía oftalmológica, donde tienen un filo de nanómetros. Pero un bisturí, una navaja afeitar, tiene un filo de 0,1 a 0,4 micrones. Un cuchillo de alta gama y una katana del periodo Edo, estamos hablando de 1 a 2 micrones. Fíjense ustedes, 120 joules concentrado en un micrón. Es muchísima de fuerza. Una espada histórica bien afilada estaba entre 5 y 3 micrones. Y un sable de caballería, que es lo más grosero, entre 10 y 13. Igual, es una superficie muy pequeña. Entonces, para que tengan ustedes una idea, una célula epitelial de la piel tiene 30 micrones de grande. Entonces, si la espada está bien afilada, no empuja ni aplasta, separa. Rompe lo que se llaman los puentes intercelulares limpiamente, no pierde energía porque no transfiere nada, va separando. En la autopsia va a haber ausencia de puentes de tejido y no va a haber equimosis, que es como un rocío de sangre que generalmente se ve en las contusiones. Este tipo de corte es muy raro de ver en la práctica. Generalmente siempre hay algo de contusión. Bien. Fisiología de la letalidad. Ya vimos cómo produce el corte, cómo la energía se transfiere. Y entramos en cómo pasa esto. Una primera clasificación es cómo mata una espada de acuerdo a lo que se llama cronotanatología, los distintos tiempos. Tenemos una que es
segundos, ultra agudas, está la decapitación, o la que se llama hemicraniectomía, o una destrucción de la calota, donde se vuela un pedazo de la cabeza con la masa encefálica adentro. Entonces, es instantáneo, digamos, la neutralización del oponente. Y después está la hemicorporectomía, que hay crónicas donde nos dicen que hay espadas que han producido ese tipo de trauma. Una hemicorporectomía puede ser de un hombro a una cadera, o puede ser, como la que hacían los japoneses en el Tameshi-giri, que era directamente cortarlo en dos. Minutos. Las secciones vasculares y amputaciones. Ahí la muerte llega en minutos, ¿por qué? Porque una arteria como la femoral tiene un caudal de 6 litros por minuto. Entonces, una vez que vos le cortás una arteria femoral, 6 litros por minuto, no hay manera. Si ustedes ven, hay algunos videos de YouTube donde la persona la hieren en la axila con una puñalada, la hieren en el cuello, no camina mucho más de unos metros y se muere porque la exsanguinación es fulminante. Después tenemos el trauma penetrante cavitario, o sea, hay un trauma que se llama taponamiento cardíaco o pericardio o neumotórax, donde generalmente se dan heridas que son punzantes. O sea, entra una punta, perfora determinadas estructuras, puede perforar el corazón. O sea, lo que nosotros vemos en las películas, donde el tipo le clava la espada y se muere, como en el Zorro, le clavan la pasa y se muere instantáneamente, no existe. A no ser que sea que le corten una pierna, que le corten una arteria muy grande, ya sea del cuello, del corazón. Pero yo he visto personas con heridas en el corazón correr como 5 cuadras antes de caer. Sí. La emperatriz Sisi, acuérdate que la asesinan con una estocada. Y ella, de hecho, sigue caminando, se sube a un barco y conversa, y ahí se desmaya porque le dio un taponamiento cardíaco. Un taponamiento cardíaco. ¿Qué es un taponamiento cardíaco? Una herida donde te agujerean el corazón y el corazón empieza a sangrar dentro de lo que se llama el pericardio, que es la envoltura como una bolsa que lo envuelve, hasta que el pericardio se llena tanto de sangre que el corazón no se puede llenar. Entonces, para llenarse el corazón se tiene que relajar, pero está rodeado de sangre a presión y no se puede llenar, y la persona ahí es donde experimenta el fallecimiento. Y después está la diferida a días, que es la más jodida en la época donde no había ni antibióticos, ni cirugía, ni médico como la gente, que te pinchaban la panza y estabas muerto. O sea, te morías de lo que se llamaba una sepsis, porque todo lo que está perforado en el abdomen y estripa, tira hacia la cavidad abdominal todo lo que es gérmenes, y la infección es terrible. Bien, entonces, repasando. Decapitación, pérdida de conciencia y fracción de seguro por anoxia cerebral aguda. Ninguna respuesta refleja organizada es posible. Después tenemos también, dentro de los segundos, tenemos la disrupción craneal catastrófica y la hemicorporectomía traumática. Acá dice ver más. Hay una anécdota muy linda, pero bueno, que es la batalla de Waterloo. Este señor, Charles Ewart, era un soldado que se le ocurrió ir a buscar el águila de los franceses. Charles Ewart era escocés. De hecho, hay un pub en Edimburgo con el nombre de él, y está ahí la lápida donde lo enterraron, porque se hizo famoso después de lo que hizo. Se lo olvidaron, después se lo volvieron a acordar de quién era y se hizo famoso de nuevo. Donde el tipo escribe que estábamos en plena carga cuando le quité el águila al enemigo. El águila es el águila esa que llevaban, muy parecida a la romana, los soldados franceses. Él y yo tuvimos un duro combate por ella. Me lanzó una estocada a la isla y la desvié con una parada y lo corté hacia abajo a través de la cabeza. Lo partió en dos a través de la cabeza. Sobre la montura, hasta la cintura. Usaba esta bestia,
que es el modelo 1796. El de arriba está modificado porque los mismos soldados, a pedido de los oficiales, le sacaban punta al sable, para usarlo también de punta, porque era un sable para usar solamente de filo. Justo después se me vino encima un lancero, desvió la lanza hacia el lado derecho y lo cortó a través de la barbilla hacia arriba, atravesando los dientes. Se le cortó la cabeza en dos, otra craniectomía. Luego un soldado de infantería me disparó, cargó con su bayoneta y tuve la buena suerte de parar y lo corté hacia abajo a través de la cabeza. O sea, partió en dos, tres tipos con ese sable. Obviamente lo ascendieron y se volvió famoso. Se murió a los 70 y pico de años. Ahí está la espada de él, modificada y sin modificar. Bien. Los minutos. Tenemos el impacto contuso cortante y el deslizamiento puro. Cuando hablamos de deslizamiento puro, me olvidé de agregar que en el caso del Shamshir, a diferencia de la katana, el Shamshir es una espada que tiene una curva muy acentuada. O sea, se usa solamente por deslizamiento. No se usa para golpear como un samurái, sino que corta por deslizamiento. Siempre la sección que está sobre el blanco deslizándose es fina, entonces hace heridas mucho más profundas que el ancho. El sable de San Martín tiene, en la parte más ancha no llega a 3 centímetros. Entonces el deslizamiento puro, el filo se para en las uniones celulares sin transferir energía de aplastamiento. Esto es muy interesante lo que viene. O sea, si nosotros cortamos una arteria por deslizamiento puro, la arteria queda así. ¿Por qué? Porque la arteria tiene una estructura que cuando la cortamos con trauma, pasa esto. Cuando algo la tironea o la golpea con trauma, la arteria se cierra. Entonces uno ve personas a veces con unos traumas bárbaros y no está sangrando. Sí. Eso es tipo cuando por ahí el tren le corta una pata a alguien, algo así. Y vos ves que no sangra. O sea, el Pipi tuvo una paciente y le cortó un tren en 2. ¿Y sangraba? ¿Uno o dos pacientes tuvo? Y ahí tenía dos. Ahí tenía 2. Pero cuando el objeto que corta de esta manera, anula las defensas biológicas, no hay espasmo y no hay la retracción elástica del vaso. El vaso queda permanentemente abierto como una tubería rígida, lo que da una hemorragia fulminante, pero aparte, acá se liberan un montón de factores de coagulación que aumentan, hacen que la coagulación sea más efectiva y más rápida. Pero acá no se libera ningún elemento de coagulación. O sea, es como que el cuerpo no se da cuenta de que está sangrando. Por eso las heridas con objetos muy filosos, un papel, ustedes van a ver que sangran mucho más que las heridas que se producen como un elemento contuso, como un ladrillazo que le abre toda la cera. Bueno, todo esto es lo mismo, todo esto es lo mismo. Después tenemos lo que se llama la taxonomía pericial. O sea, las heridas, los médicos legales las dividen en contuso, contuso cortante, punzante y todas las cosas que hay intermedias. Entonces, cortante puro, la presión por el vector, katana edo, shamshir persa. Contuso cortante, una vikinga, bracamarte, falcho. Punzante puro, estoque rápido, espadines. Corto punzante, la más representativa es el gladius romano. ¿Por qué? Porque pincha y los filos abren. Son heridas penetrantes con extremos en ángulo agudo. Y después tenemos un tipo especial que lo puse, que es el uso del, no me sale la palabra, el morlas, que es cuando agarran la espada y te pegan con la defensa de la espada en la cabeza. Se usa enema. ¿Se usa enema? Sí.
Es transferencia por la masa rígida del plomo al plomo cruz o cruz con aplastamiento y desgarro sin penetración. Bien, acá estamos en la parte de core. Este es un hachazo. Es una herida contusa. Esto podría estar hecho por una espada, como un sable, con un filo de más de 30 a 35 micrones. Hay puentes que quedaron sin cortar. Los bordes son bastante desparejos. ¿Qué es eso blanco? Aponeurose. Aunque acá había también un pedazo de la clavícula, porque eso es un hombre. ¿Hueso es entonces? Es un hueso. La poliurosis también es lo que viste el vacío, que es un blanco y fibroso que no. Y tiene yuyo adentro también. ¿Qué parte del cuerpo se afina a hierro? Un hombre, Fina hierro. a la fina hierba. Y ahí puse una parte del tapiz de uno de los tapices más famosos de Bayeux, donde se usaban espadas que eran muy contundentes, digamos. Acá tenemos una herida cortante, pero fíjense lo que hablábamos de que hay heridas que son vistas, que son las más frecuentes. Esta herida es puramente cortante, pero ¿qué tiene ahí alrededor? Tiene un hematoma. O sea, esto no solamente pegó, no solamente cortó, sino que causó una contusión. Es un hematoma. Las heridas cortantes tienen lo que se llaman las colas, que son esta y esta. La cola más profunda es por donde ingresó el elemento. Y la cola más larga, que se hace superficial, es por donde el elemento sale. Sí. Ahí hay un nivel de sangrado como en el impacto anterior. No, esta sangra mucho. Esta es una herida que está en la frente. Eso que está abajo es el frontal, que también estaba lesionado. Y acá tenemos las heridas punzantes. Las heridas punzantes, en este caso, eran dos, están rodeadas de lo que se llama un halo. Son muy parecidas a las heridas por arma de fuego, donde hay un halo de jugamiento, se llama. O sea, el agujero es más chico que el arma que lo produce. ¿Por qué? Porque al ser elástica la piel, entra el elemento punzante, por ejemplo, un estoque, o por ejemplo, en este caso fue... Eso fue la cárcel. No, sí fue... No, era una mujer, pero se la pusieron con dos. Y alrededor está toda la equimosis, se llama, del golpe, ¿no es cierto? El elemento que produce la lesión no corta los tejidos, sino que los separa. Perfora primero la piel con su punta y luego penetra separando los bordes. En consecuencia, el orificio de la piel no tiene bordes ni ángulos seccionados y hay un anillo que se llama anillo de contusión. Estas heridas a veces son mucho más profundas, cuando es con una púa, por ejemplo, son mucho más profundas que el elemento, porque si la púa tiene 10 centímetros, pero generalmente ahí, en el golpe, la panza se va para adentro y cuando uno mide, la herida en realidad tiene casi 15, 20 centímetros. Porque el cuerpo se va para adentro. Aunque si se fue con un espadín, imagínense que salió por el otro lado seguro o no. Acá tenemos una hoja punzocortante, donde yo acá veo que está el lomo, que no tiene filo, y acá tengo esta cola, que es donde entró el filo. Esto, si fuera un gladius, tendría uno de estos acá y el otro del otro lado. En este caso solamente tiene un filo. Donde está el lomo está más redondeado. Esto, por ejemplo, si fuera una katana, te hace este dibujito. Pero esta tiene una cuestión más, que es como era una hoja de criollo. Entró hasta el botón y cuando salió, salió por acá. Por eso tiene como dos colas. Salió por el costadito. Bien. Y después está una clasificación
de acuerdo a la intención del que esgrime, ¿no es cierto? Si es la incapacitación mecánica inmediata, por ejemplo, sección del tendón de Aquiles, tajo en los flexores del antebrazo. En la esgrima de espada, en la esgrima deportiva, vale el toque al brazo. ¿Pero por qué? Porque antes lo que se buscaba era esto, era el tajo en el brazo para incapacitar al contrario, ¿cierto? El choque neurofuncional, o sea, aturdir o provocar el colapso autonómico del adversario, ya sea con un golpe contuso en la frente, el famoso planazo en la frente, que yo lo he visto en la práctica, o sea, el esgrimista, sobre todo de cuchillo, no quiere matar a la persona y le pega un planazo en la frente, o heridas superficiales extensas en el torso, o sea, hacerle una herida muy grande, cosa que el dolor, sin llegar a una hemorragia grande, incapacita a la persona. Y después tenemos, cuando el objetivo es terminar el combate extinguiendo la vida biológica, es la estocada profunda en el triángulo de Scarpa, en el corazón, o tajos descendientes, o en la panza. En su momento, una puntazo en la panza era liquidar, porque no zafaba. Bien, final. Acá algunas cuestiones más. Estos son, digamos, los tipos principales del filo japonés. Acá tenemos la parte gorda, que era, podemos decir que era una katana de la época de que se mataban todos los reinos unos con otros, donde había yoroi y había armadura, y del otro lado tenemos el ira tsukuri, que es muy parecido al yanshiro. Esto es todo lo que había en el medio. Esto es la rebaba. Y ya que tenemos, vamos a terminar con este tipo. Había una batalla en el siglo XV que fue la batalla de Tonto. Y entre una fosa común encontraron este cráneo. Es interesante para saber cómo funciona la espada. Fíjese el corte que tiene en la cara. Es un individuo, una fosa común. La fecha de la batalla fue el 29 de marzo de 1461, ahí en Inglaterra. Fue la batalla más sangrienta, se murieron 28 tipos en un solo día. 28.000. La calavera tiene heridas, que es la primera fase, o sea, se intentó reconstruir cómo fue el combate. Las personas ahí estaban, imagínense, vestidas con armadura de placa, con casco y con cota de malla o gambesón abajo de la armadura de placa. Tenía una serie de heridas en la cara, 5 impactos menores en la parte del área maxilofacial izquierda. Aparentemente le vuela la celada, se le sale el casco y empieza a correr. Y ahí recibe 2 heridas que no son mortales en el cráneo. Y ahí aparentemente el tipo cae. Y cuando cae aparece algo muy interesante que es el efecto Junke. Este es el efecto Junke. Acá tenemos. Le sacó hasta los dientes. Fíjense que están cortados el paladar. El efecto Junke es cuando el cráneo está sostenido en el piso, aparentemente ahí le pegan un espadazo o un hachazo. Puede haber sido una espada de 2 manos y medio, donde la cabeza al estar fija en el suelo actúa como yunque, evitando que la energía se disipara con el movimiento del cuello. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cómo se disipa la energía? Una de las maneras que se disipa es cuando el blanco se mueve, o sea, el blanco al estar apoyado contra el suelo no tiene manera de disipar esa energía con el movimiento y el golpe, digamos, que llega hasta casi atrás de la mandíbula. Y acá son todos como puede el análisis de cuáles son las armas, donde queda una espada larga, con empuñadura doble, o un arma enastada, que puede haber sido un hacha. Ahora sí terminamos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Tope a
La mejor conferencia que he escuchado. Es espectacular. Siempre hay desmayo antes de la muerte. Desmayo. O pérdida de conocimiento, bueno. No, hay reportes de la época del uso de la guillotina o de que los ojos se seguían moviendo con la cabeza cortada en la canasta. O sea, hay unos segundos de... Claro. O sea, suponete que un corte de cerebral va a claudicar el cerebro en algún momento. Son muy leves los segundos donde seguramente se habrá visto separado del cuerpo, pero lo suponemos. Pero sí, va a acontecer. Pero en el caso de una hemorragia, hasta morir por la hemorragia, ¿tiene conocimiento o lo pierde? El tema viene así. Uno de los órganos que mayor caudal de irrigación sanguínea requiere es el cerebro. Entonces, cuando baja la presión, llega un momento en el cual la persona se le apaga el televisor. Sí. Pero no era ninguno boludo, porque generalmente cuando sabían que el tajo era mortal, pedían confesión. Ahí decían confesión. Y decía el cura, ¿entendés? Tenía quietito, sabían que estaban podridos. O sea, Esa historia de confesión. esta parte que está acá, y lo que yo les hablaba de Hollywood, es muy interesante, sobre todo con el arma, cuando es un cuchillo. O sea, cuando es una espada también, porque al tipo ese que los persiguieron y le partieron la cabeza andando en el piso es porque ahí ya hay mucha bronca. Pero en mi experiencia, los que son asesinos con mucha experiencia, golpean una sola vez y se van. En cambio, muchas veces dicen que son crímenes pasionales o con alevosía. ¿Por qué? Porque la persona tiene 54 puñaladas. ¿Pero por qué tiene 54 puñaladas? Vos cuando hablas con el homicida te dice, no paraba de gritar. Entonces, es más, le dejan de dar puñaladas al cuerpo y ¿qué empiezan a hacer? Los empiezan a apuñalar en la cara, a la parte que ellos ven que siguen gritando. Entonces vos te encontrás con un cuerpo que tiene 10 puñaladas en el cuerpo y 20 en la cara. En la cara ninguna es mortal. A no ser que tengas la fuerza de partirle el cráneo, pero se te queda trabado el cuchillo. Entonces el asesino profesional, vamos a llamarlo así, es una sola puñalada y se va, desaparece. En la axila, en el cuello, en la ingle, como hay una película, creo que es de Aníbal Lecter, En la segunda. que se lo oculta en la ingle y el tipo se va. Eso yo los he visto, ese tipo de homicidio, pero la persona que por primera vez se enojó con la suegra y la quiere neutralizar, va a poner un montón de heridas porque es como que lo supera eso y lo sigue apuñalando hasta que lo apaga. No es que... No es porque sea la suegra que dura mucho. Sí, obvio que debe haber algo de odio, pero la emoción que más me pareció ver es que querían que se termine ya ese trance y en el afán de que se termine rápido seguían aplicando una y otra vez el arma. En los duelos lo que hay es una herida y se retiraba. Es raro que sigan pegándole. Por eso puse también el caso ese del final, porque por ahí era más parecido a algunas cuestiones donde ya intervenían otras cosas que solamente terminar con un oponente. La decapitación, entonces, esto no es instantáneo, pero lo de horas y días también. Lo de días termina mal, porque termina con una septicemia, con delirio, fiebre. En esas épocas, digamos, incluso hasta el siglo XVIII, no había la anestesia. A Güemes, ¿no? Le pasó algo así. Güemes, pero era una herida de arma de fuego. Ah, de fuego. Fue una herida de arma de fuego.
Lo que me resultó muy llamativo de lo que explicaste, lo de un corte bien preciso que deja como una manguera abierta. Deja una manguera abierta. Por ahí, sin ir a los dos extremos, del tren que corta por presión a algo muy filoso, lo que sería por ahí un corte contuso o algo así que tiene menor pérdida de sangre en el vaso, por lo que genera eso me flashó. Claro, y el otro tema que a mí me llama la atención mucho es cómo son, por ejemplo, las diferentes esgrimas que nacen. O sea, el japonés que usa, es todo contuso lo de Japón. Toc, toc, porque pegan. Y incluso con mi hermano, cuando a veces vemos que viene gente que hace kendo y quiere cortar botellas, le pega un batazo. Claro. No hacen slicing, digamos, no cortan. Le pega un golpe. Obvio que un golpe con una hoja de katana te abre el dos. Pero el Shamshir era otra cuestión, era una cuestión de deslizamiento puro, que hacía ese tipo de corte. Pero como vimos en la vida real, todos los cortes tienen un poco de cada uno. Lalo, y teniendo en cuenta estas dos técnicas que mencionás, ¿la katana tiene la misma capacidad de corte? O si fuera, por ejemplo, practicás el mismo golpe que este del japonés, yo no sé los nombres, Como un golpe cortante. y lo haces cortante, ¿cambia el Y sí, resultado? ¿Sí? Sí, acá estábamos viendo esta. O sea, esto se llama Shinogi Sukuri. Para sostener este filo tiene que ver con las cúpulas de las iglesias del medioevo. O sea, un filo que está sostenido por la distribución de la energía, cómo viene la distribución de la fuerza acá, y hace que el filo no se caiga, digamos, no se melle, no se rompa. Después hicieron este, y cuando llegó la época Edo, donde ya no había más batallas, pero los samuráis eran una casta que era bastante jodida, porque por ahí se enojaban con vos porque me miraste feo. Y esa es más para armadura, ¿no? O sea, Esta era más para armadura. pero cortaba igual que esta, no cortaba igual. Y fíjate que si bien el lugar donde corta Más grueso. no es más grueso, pero después eso abre mucho más la carne, digamos, que esto. O sea, hay una cuestión que es la fricción. Lo que hablábamos de las mesas, que tienen un efecto hidrodinámico. En las espadas hay una que se llama Alexandría, que la conocemos todos los que nos gustan las espadas, que tiene dos mesas, pero son cóncavas. Entonces tiene un filo que penetra, pero después a medida que el filo va penetrando, no toca con nada, porque son... Encuentra un vacío. Claro, tiene un vacío alrededor. Esas producen unas heridas mucho más penetrantes que estas. O sea, al tener esta superficie, mucha de la energía de esos 120 joules van quedando en el cuerpo porque son gruesas. Y tengo una consulta. Sí. El arma que más me gusta usar, mi favorita, es el Shoei Handle, la espada Espada. alemana gigante. Y esa, por el peso, por el tamaño, tendría que tener más potencia o no. Mira, tendría que tener mucha potencia. Sobre todo por el gran momento angular porque esa tiene se usa a dos manos, sería una palanca de primer grado, aunque a veces cuando se pega toda junta no hay palanca, sino que pasa a ser directa. Pero depende también del filo, pero imagínate que la cantidad de energía que se entrega en el filo es grosa, y esa espada es una espada pesada. Como lo mismo que en el proyectil de arma de fuego, es muy importante la velocidad también. Y otra cosa que muchas veces se hablaba era de si hacía falta forma física o no para ser buen esgrimista. Era una discusión entre los de Pacheco y los de cosas, y esto te prueba que sí, porque la energía se transforma, está en el cuerpo.
Sí podés ser un excelente técnico, podés ponerle, como a veces decimos nosotros, si te vas de cacería vos mandás lo mismo con un 22 que con un 30-06. Pero prefiero tener un 30-06. Sí. Yo una cosa que veo muy interesante para analizar, ya que lo comparaste con la balística de efectos, etc., cuando el proyectil del arma de fuego impacta, es todo negativo, o sea, ya se empieza a desacelerar todo. Cuando uno le pega un espadazo a algo, Sí. una vez que ya hizo contacto, todavía sigue ejerciendo Y acá vemos fuerza sobre el arma. que sigue ejerciendo. Es muy difícil como que calcular, es como que la bala, bueno, una vez que pegó es todo negativo, pero uno atrás del corte respalda con su cuerpo y su fuerza. Sigue haciendo fuerza. Exacto. Pero al igual que cuando forjamos, nosotros cuando forjamos le pegamos al martillo. Pero si yo hago fuerza y sigo haciéndole fuerza, no se va a deformar mucho Claro, más. es mínimo lo que El metal es mínimo. Lo que va es válido es Es cualquier cosa. mínimo cuando es con una sola mano. Cuando es con las dos, conseguiste, como él dijo, tenés una palanca y seguís haciendo mucha más fuerza. Por ejemplo, la espada que él nombró, tenés esta palanca. Entonces, cuando vos le pegás, la verdad que la estás moviendo mucho más. Nosotros lo que hicimos fue apoyar una espada contra una balanza en casa. A ver cuánto empujás con la mano, cuánto aguanta la muñeca, porque obviamente que vos podés pegar con una cadena lo fuerte que quieras, pero si el labón aguanta 1 kilo, el golpe no va a poder pasar el kilo por el nombre del labón. Y la muñeca lo mismo. En una sola mano, es como acabas de decir vos, es poquito lo que puedes ir agregando. Con las dos manos, yo creo que todavía. Y tenés más palanca. De hecho, los japoneses enseñan a recurrir el repasador para darle un poquitito más De fuerza. Bueno, yo creo que dijimos casi todo. No, es letal. No, falta algo. La copia de Payarols es horrible. Pero exacto todo eso del video. Ya tenía Bueno, la nota, siempre tenía que ¿Qué es la cuña? ¿Eh? ¿Puedes explicar la anterior, la cuña? ¿Esta? Eso que está ahí. ¿Cuál? ¿Esta? No, la que está en Sable San Martín, que está en Chile. Es. Esta. Ah, eso. Bueno, el yanchi es la cuña plana pura. O sea, es un triángulo. como si fuera un cuchillo de cocina, con eso. Claro, la sección. ¿Qué pasa? Ese triángulo corta muchísimo y hace heridas, pero esto no sirve para Armaduras. una armadura ni tampoco sirve para una cota de malla. No lo corta. Me faltó una parte que no la agregué, que es una cuestión cultural, y se la comentaba el doctor hoy, que tiene que ver un poco con la medicina legal, que digamos, hay culturas que son de corte y culturas que son de punta. ¿Por qué cuestiones? Por muchas cuestiones. Cuestiones generalmente geográficas y culturales, pero podríamos separar todo lo que es Filipinas, todo lo que es Cali filipino, todo lo que es japonés, de todo lo que es corte, todo lo que es español, todo lo que es italiano, todo lo que es hasta cierto punto alemán, punta. ¿Por qué se dio eso? Porque vos imaginate que no va a haber una persona vestida con armadura, gambesón y cota de malla en un clima como el de Filipinas. No, se morían de un golpe de calor. Entonces, las armaduras y todo eso llevaron a que evolucione la espada al uso de la punta. De a poco, en algunos lugares más, en algunos lugares menos, todo lo que es sable como este, en algún punto volvió a usarse el sable recto, hasta que apareció la ametralladora. Ahí el sable dejó de tener sentido. Pero se vuelve justo recto en todo el mundo y después desaparece. Se volcaron a todo lo que era el uso de la punta. En cambio, en culturas como Oriente, sobre todo después de que vino la paz en Edo, en Japón, todo se volvió corte. Guarda que un yanchi te pincha, o una katana te pincha, pero se volvió todo más orientado al corte. Y acá viene la famosa cuestión de que ¿quién gana?
si un caballero con una ropera o un samurái con una katana. No te pongas así. El tema es así. Después de ver todo este asunto que vimos del momento de fuerza angular, de la energía cinética, de la masa efectiva, digamos que el caballero español con la ropera está en esta posición, trabado, no hay ninguna palanca. Y el samurái, sí o sí, para que el arma de él sea efectiva, tiene que realizar, cargar el arma, se llama, cargarla de energía. Entonces, se dice que si la carga, mientras la carga de energía, el pachequista ¡tic!, lo manda al otro barrio. Pero lo manda al otro barrio con una herida en la cual el samurái se va a morir dentro de aproximadamente 20 días. Mientras tanto, el samurái lo va a rebanar como si fuera un zapallo. Entonces se mueren los dos. Desde lo que es la parte de energía y fórmula, se mueren los dos. Gurdjieff Halleck decía que matar con la punta es fácil y matar con el filo es artístico. Entiendo. Ok. Era muy claro. Bueno, vámonos a Rosario.